Cada semana llegan más malas noticias para Rusia, mientras los ataques ucranianos devastan el país. Los drones de largo alcance siguen alcanzando sus objetivos, a pesar de que Rusia afirma que los está derribando, y Ucrania está mejorando su enfoque. Las refinerías están siendo incendiadas, las unidades de almacenamiento de municiones están explotando. Y ahora Ucrania incluso ha puesto la mira en los barcos de carga que le proporcionan a Rusia las piezas que necesita para construir sus propios drones de largo alcance. Los ataques continúan. Ucrania agota al ejército ruso y Vladimir Putin solo observa cómo todo arde. El periodo entre el 15 y el 19 de agosto vio a Ucrania llevar a cabo un par de ataques con drones contra Rusia que dañaron seriamente la maquinaria de guerra del país. Primero nos enfocamos en el último de esos ataques, que lleva al pueblo de Bilykurakine, que está en la región de Lugansk ocupada por Rusia. Lugansk es un objetivo claro para Ucrania. Es una de las pocas regiones ucranianas que Rusia puede afirmar que controla prácticamente por completo. Al Jazeera informa que Rusia controla cerca del 88% de Donbass, donde se ubica Lugansk, y que casi toda Lugansk está ocupada. Revertir esa ocupación, aunque sea poco a poco, es uno de los principales objetivos de Ucrania, mientras busca quitarle a Putin la ventaja que la ocupación del Donbass da a Rusia en una posible negociación de paz. Así que ahí está Bilykurakine. Según United 24 Media, el servicio secreto de Ucrania, dice eso. Este asentamiento está en una vía férrea que Rusia usa para llevar municiones a sus tropas en el frente en Donbass. Este es un ejemplo de por qué el control ruso de Luhansk es clave para los planes de Putin. Ese control permite el uso relativamente seguro de estas líneas de ferrocarril como parte de la red logística más grande de Rusia. Rusia sabe que Ucrania no puede lanzar asaltos terrestres directos en Bilykurakine. Si el terreno no es opción, el aire es la mejor alternativa para atacar. Esa fue la estrategia que Ucrania aplicó el 19 de agosto al atacar con drones un nodo logístico clave y un almacén de municiones en Lugansk. El Servicio de Seguridad de Ucrania proporciona los detalles en una publicación de Telegram que confirma el éxito de este ataque. Como resulta ser, hay al menos 7 ataques. Drones de largo alcance del Servicio de Seguridad de Ucrania destruyeron 2 depósitos de municiones en la región de Lugansk, informa el Servicio de Seguridad de Ucrania. En la noche del 19 de agosto, drones del Servicio de Seguridad de Ucrania causaron explosiones en 2 depósitos de municiones rusos en Bilykurakine, región de Lugansk ocupada. La ciudad se encuentra en una importante vía férrea que lleva municiones desde Rusia al frente, especialmente hacia Pokros. United 24 informa sobre los daños ocasionados por los ataques del Servicio de Seguridad de Ucrania. Los informes preliminares indican que Ucrania golpeó 7 veces seguidas los depósitos de municiones en Bilykurakine, cuestionando la eficacia de las defensas aéreas rusas. ¿Tenían la noche libre? ¿Siquiera estaban ahí? Sin importar la respuesta, los 7 ataques de Ucrania causaron un gran incendio en la base de Bilykurakine, confirmado por United 24 y empresas del Servicio Internacional de Monitoreo Satelital de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Ese servicio rastrea incendios globales y detectó uno grande en Bilykurakine. Y eso significa que Rusia no tiene ninguna posibilidad de afirmar legítimamente que Ucrania no acaba de realizar un ataque con drones dañino dentro del territorio que Rusia ocupa. El ataque en Bilykurakine forma parte de la estrategia ucraniana para debilitar la guerra rusa con ofensivas en la retaguardia. Según su publicación en Telegram, el Servicio de Seguridad de Ucrania sigue atacando sistemáticamente la retaguardia enemiga para disminuir la capacidad ofensiva del ejército ruso. En el frente dice: la destrucción de municiones enemigas ayuda directamente a nuestros soldados, que valientemente están conteniendo los asaltos rusos. La desmilitarización de los almacenes militares y el equipo de los ocupantes continuará. Destruir más armas y municiones reduce la presión sobre las fuerzas de Ucrania. El impacto de estos ataques se analizará más adelante en el video. El reciente ataque con drones de Ucrania a un importante depósito de municiones ruso puede ser impactante, pero también resulta familiar. Por extraño que parezca, dado el lugar en el que se encontraba Ucrania cuando Putin lanzó su invasión, los ataques profundos contra objetivos militares rusos se han vuelto algo común, casi rutinario. Bilykurakine es solo el más reciente en sumarse a una creciente lista de exitosos ataques con drones ucranianos.
¿Qué tal algo que sea un poco menos rutinario? Eso nos lleva al 15 de agosto y al otro ataque que Ucrania logró realizar. Este es impresionante porque implica algo que Ucrania nunca había hecho antes: atacar un barco de carga que transportaba armas iraníes hacia Rusia. A estas alturas, es bien sabido que Irán ha estado suministrando drones y otras armas a Rusia desde casi el inicio de la invasión a Ucrania. Rusia e Irán pueden negarlo, pero la evidencia es clara. En septiembre de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania informó que Rusia ha lanzado 8.060 drones Shahid iraníes contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Aproximadamente 2 años antes de eso, el Consejo de Relaciones Exteriores informó que Rusia había recibido entre 600 y 3.000 drones Shahid de Irán a menos de un año de haber comenzado la guerra. La producción de drones en Rusia muestra que la relación es tan estrecha que Irán permitió a Rusia fabricar sus Shahids localmente, ayudando con el suministro de piezas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó en septiembre de 2024 que Irán envió misiles balísticos FAF-360 de corto alcance a Rusia. Y, tan recientemente como en mayo, Reuters informó que Irán se está preparando para entregar lanzadores para esos misiles, permitiendo que Rusia realmente los use contra Ucrania. Una cosa es clara: hay una ruta de armas muy evidente entre Irán y Rusia, y es esa ruta la que Ucrania atacó el 15 de agosto. The War Zone informa que Ucrania realizó un audaz ataque en el puerto de Olia, en Astrakán, Rusia, en el mar Caspio. Drones ucranianos aterrizaron en un barco de carga en el puerto, presuntamente encargado de transportar piezas clave de drones por el mar Caspio, entre Irán y Rusia. De nuevo, fueron las fuerzas especiales de Ucrania las responsables del ataque, como lo confirmó el Estado Mayor del Ejército ucraniano en Telegram, para reducir la capacidad del enemigo de lanzar ataques aéreos. El 14 de agosto, unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en cooperación con otros componentes de las Fuerzas de Defensa, llevaron a cabo un ataque con fuego en el puerto marítimo Olia, región de Astrakán, Rusia, dice el comunicado. Según la información, el buque Puerto Olia 4, cargado con componentes de un vehículo aéreo no tripulado Shahed y municiones de Irán, fue alcanzado. Aunque los resultados exactos del ataque aún se aclaraban al emitirse el comunicado, parece que Ucrania logró un impacto directo. Las imágenes compartidas por la cuenta de inteligencia de fuentes abiertas IntuitX muestran daños extensos en el buque de carga, incluyendo el ennegrecimiento de la pintura blanca en la superestructura del barco. ¿Eso indica un incendio? Y resulta que el barco se está hundiendo. Esa es una prueba bastante sólida de que los drones de Ucrania impactaron exactamente lo que debían impactar. The War Zone añade a la información proporcionada hasta ahora, diciendo que el barco que Ucrania acaba de destruir era una embarcación de carga de 400 pies de largo, capaz de transportar hasta 4.900 toneladas de carga. También hay informes no confirmados que sugieren que no hubo bajas rusas en este ataque, siendo la única pérdida la del propio barco Port Olia 4. El Estado Mayor de Ucrania explica que el barco fue atacado porque suele transportar piezas de Shahid y otras municiones que Irán entrega a Rusia. La inteligencia militar de Ucrania y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmaron que el Port Olia 4 viaja regularmente entre Irán y Rusia, lo que significa que no puede haber una afirmación creíble por parte de Rusia de que Ucrania simplemente atacó una embarcación civil. Aun con todas estas pruebas, Rusia recurrió a las mismas excusas de siempre. El gobernador de Astrakán dijo que los drones ucranianos fueron neutralizados o destruidos por guerra electrónica y que no hubo daños en la infraestructura portuaria. Un barco fue dañado por restos de un vehículo aéreo no tripulado derribado, otra vez con la excusa de los escombros. Rusia ha hecho esa afirmación incontables veces durante la guerra en Ucrania, pero nunca tiene fundamento. Los restos de drones no hunden barcos, pueden causar incendios, pero no hunden grandes buques de carga. La realidad que Rusia quiere negar es que, en solo 4 días, Ucrania ha logrado realizar ataques profundos sorprendentes. El ataque al depósito de municiones de Bilukurakine ya fue bastante impresionante. Esto significa que Rusia no puede enviar la munición destruida por Ucrania a sus soldados en el frente. El ataque al puerto Olia 4 podría ser el más dañino a largo plazo. Un costoso barco ruso, probablemente parte de la flota fantasma del país, se está hundiendo y puede estar llevándose consigo munición valiosa y componentes de drones provenientes de Irán. Sin embargo,
Se mencionó al inicio de este video que los ataques de Ucrania están ayudando a desangrar a Rusia. Explicar esto exige una visión más amplia sobre lo que estos y otros ataques similares significan para Rusia en la guerra de Ucrania. La publicación del Servicio de Seguridad de Ucrania sobre el ataque en Vili Kurakine indica que los ataques ucranianos en Rusia buscan debilitar militarmente a este país. Ya sea que Ucrania esté destruyendo municiones directamente o atacando los activos logísticos que transportan esas municiones, junto con combustible y otros suministros, este tipo de ataques existen para desafiar la profundidad estratégica de Rusia. Eso es según el Instituto de Inteligencia y Seguridad de Bloomsbury, que publicó un artículo el 24 de junio, escrito por el analista Thomas Hayward. Escribo sobre la operación Telaraña de Ucrania, donde infiltraron drones en Rusia para atacar aeródromos con bombarderos estratégicos clave. Hayward afirma que tácticas asimétricas como estas son cada vez más vitales conforme la guerra en Ucrania se acerca a 4 años. Hayward señala lo que este tipo de ataques significan para Rusia a nivel estratégico en el mediano y largo plazo. En el mediano plazo, que Hayward dice que es entre 3 y 12 meses, las tácticas innovadoras de Ucrania probablemente harán que Moscú refuerce la defensa trasera y retire recursos del frente para evitar ataques futuros. Hayward dice, es un buen punto, mientras que el impacto inmediato de ambos ataques discutidos en este video es que menos drones y menos municiones llegarán a Ucrania. Estos ataques, que obligan a Rusia a retirar activos hacia su propio territorio, también representan una gran victoria. Cuantos menos de esos activos estén en las líneas del frente, menos presión podrá ejercer Rusia sobre las defensas de Ucrania. Hayward afirma que, si Ucrania sigue atacando, el futuro a largo plazo para Rusia también es sombrío. La profundidad estratégica del país será desafiada por estos ataques, obligando a Rusia a invertir mucho en instalaciones reforzadas y subterráneas para proteger sus activos. Ucrania ataca, eso podría beneficiar a los depósitos de municiones. Sin embargo, ese método no protegerá los barcos en los puertos. Además, Rusia no tiene mucho dinero en este momento porque Putin ya ha gastado miles de millones en la guerra de Ucrania. Expertos del sector afirman que Rusia podría agotar sus reservas financieras para otoño de 2025, lo que indica que casi ha usado sus fondos de emergencia. Radio Free Europe, Radio Liberty, también señaló en marzo que los ataques profundos de Ucrania entre septiembre de 2024 y el 12 de febrero de 2025 por sí solos le costaron a Rusia $714 millones, y esos ataques se han vuelto más frecuentes. Desde febrero, el costo para Rusia podría alcanzar los $1.000 millones. Invertir en el equipo que Rusia requiere para proteger los activos atacados por Ucrania podría ser baja prioridad, cuando Rusia debe destinar el máximo dinero posible a equipos para sus tropas en el campo. Eso es una buena noticia para futuros ataques en profundidad de Ucrania. Los medios de United 24 destacan que el gran tamaño de Rusia le juega en contra en este sentido. Rusia ocupa el 11% de la superficie terrestre mundial y tiene más de 65 millones de millas cuadradas. Claro, gran parte de Rusia carece de objetivos militares adecuados o es inaccesible para los drones de Ucrania. Sin embargo, el país debe proteger mucho territorio. Y el hecho de que Ucrania esté teniendo tanto éxito con sus ataques en profundidad nos dice que Rusia no está haciendo un buen trabajo en esa protección. Los drones ucranianos siguen superando defensas, como el ataque del 15 de agosto a un barco de carga. Ahora es más ambicioso con los tipos de objetivos que persigue. En pocas palabras, cada ataque exitoso en profundidad acerca a Ucrania un paso más a debilitar al ejército ruso. Seco. Ahora, enfócate un momento en el ataque de Vili Kurakine, especialmente en su objetivo: municiones rusas. A lo largo de 2025, ha habido informes contradictorios sobre la situación de las municiones en Rusia. En febrero, Al Jazeera planteó la pregunta de si Rusia está empezando a quedarse sin municiones. Se indicó que Rusia parecía quedarse sin vehículos blindados, pues comenzó a usar burros para transportar municiones en el campo de batalla. El medio también señaló que el intento de ocupación rusa de la región de Donbass se ha ralentizado considerablemente, y que la causa parece ser la escasez de proyectiles de artillería. Rusia parecía estar intentando resolver el problema. Sin embargo, pese a la escasez de artillería, Rusia triplicó la producción de proyectiles a unos 3 millones al año, y Corea del Norte ha suministrado millones más. El medio escribió, señalando también que Rusia ha recibido cientos de misiles de Irán y Corea del Norte. Unos meses después, el Financial Times sugirió que el ejército ruso ahora recibe la mayor parte de su munición de Corea del Norte.
Esa es una situación extraña para un país que supuestamente produce 3 millones de proyectiles de artillería al año. Business Insiders informó en junio que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, afirma que Rusia produce en 3 meses la misma cantidad de munición que la OTAN en un año. Sin embargo, todo eso es relativo, lo que equivale a fabricar 4 veces más munición en comparación con la OTAN. Aún así, solo lleva a 200 nuevos misiles Iskander en 2025, por ejemplo. No es correcto decir que Rusia se queda sin munición, pero depende de otros países para obtener gran parte de la que usa. También hay indicios de que su producción interna no es tan fuerte como debería ser, al menos en cuanto a permitir que Rusia mantenga la fuerza y la frecuencia de sus ataques de artillería contra Ucrania. Un ataque a un depósito de municiones implica que Ucrania le quita municiones a su enemigo, que aparentemente las necesita mucho. Rusia puede permitirse perder algo de munición, sin embargo, no puede permitirse perder demasiada. Eso sucederá mientras Ucrania siga enfocándose en su estrategia de ataques en profundidad. Es difícil ignorar que el barco que Ucrania hundió el 15 de agosto era conocido por transferir municiones, probablemente misiles iraníes y drones. Eso es otro golpe contra la posiblemente precaria situación de municiones de Rusia. Y hablando de drones, eso nos lleva de vuelta al puerto Olya 4. Si atacar depósitos de municiones y más ataques profundos deben debilitar a Rusia en tierra. La destrucción del puerto Olya 4 tiene como objetivo dificultar que Rusia ataque a Ucrania con drones Shahed de largo alcance. Rusia ha hecho mucho de eso últimamente. Agence France Presse reportó que Rusia batió su récord de ataques con drones de largo alcance contra Ucrania en julio de 2025. Dice que Rusia envió 6.297 UAVs de largo alcance a Ucrania ese mes, de los cuales 6.129 eran del tipo Shahed. Compáralo con el mismo mes en 2024, cuando Rusia lanzó 423. Está claro que la campaña de drones de Putin se ha intensificado. Tampoco va a desacelerarse hasta que Ucrania haga algo al respecto. El 19 de agosto, ABC Noticias reportó que Rusia lanzó un asalto aéreo a Ucrania con 270 drones poco después de la reunión entre Donald Trump y Putin en Alaska. Y, según The War Zone Rusia, ahora está usando sus drones Shahed para lanzar minas antitanque muy detrás de las líneas del frente ucraniano. Estos drones son un problema persistente para Ucrania. Al destruir un barco que transporta piezas para fabricar drones, Ucrania espera reducir la intensidad de estos ataques. Claro, hundir un solo barco no bastará. Destruir el puerto Olya 4 significa que Ucrania suma otra herramienta a su arsenal. Demostró que puede atacar barcos de carga rusos atracados desde lejos. Eso significa que seguramente habrá más ataques contra barcos y puertos rusos. Ya ha habido más de los que uno podría haber esperado en 2025, informó Reuters el 15 de agosto. Aunque el ataque al puerto Olya 4 fue el primero donde Ucrania atacó un barco de carga entre Irán y Rusia, este año atacar terminales y puertos rusos se volvió prioridad. Reuters dice que estos dos tipos de objetivos representan el 7% de los ataques exitosos de Ucrania contra territorio ruso en 2025. Algunos ataques ucranianos han alcanzado objetivos a 1.000 kilómetros de distancia. Reuters informó sobre una cifra financiera que muestra cómo Ucrania está dejando a Rusia sin recursos con sus ataques en profundidad. Un informe indicó que Ucrania causó a Rusia pérdidas de más de $700 millones con ataques en profundidad entre septiembre de 2024 y febrero de 2025. Según Reuters, Ucrania cree que esa cifra debe multiplicarse por alrededor de 100 para obtener el costo real de sus ataques en profundidad contra Rusia en 2025. Ucrania afirma que Rusia le ha costado $741 mil millones. Con los ataques de largo alcance del 15 y 19 de agosto. Reuters afirma que Ucrania no aclaró el origen de la cifra, la cual pudo estar inflada. Pero incluso si es así, el punto mencionado anteriormente sigue siendo válido. Ucrania está drenando dinero de Rusia. Putin no puede permitirse perder eso mientras financia la guerra que inició. Destruir un depósito de municiones y un barco de carga, aunque sean ataques impresionantes, no basta para dejar a Rusia sin recursos. Sin embargo, al analizar estos ataques dentro de la estrategia de ataques en profundidad de Ucrania y la intensidad que alcanzó en 2025, es evidente que estos ataques son piezas de un gran rompecabezas que Ucrania está armando.
Mientras más piezas encajan en el rompecabezas, más débil se vuelve el ejército ruso. Y todo lo que Vladimir Putin puede hacer es observar mientras su máquina de guerra arde a su alrededor. Estos ataques también demuestran que Ucrania lleva ventaja sobre Rusia en el uso de drones. Y con los ataques de Ucrania a las refinerías de petróleo de Rusia acumulándose, Rusia está descubriendo que está perdiendo la guerra de vehículos aéreos no tripulados, y ya es demasiado tarde para que Vladimir Putin haga algo al respecto. Descubre a qué nos referimos en nuestro video, y recuerda suscribirte a The Military Show para más videos sobre los últimos ataques en profundidad de Ucrania.